un ejercicio en donde lo interesante es que, como en la vida real, hay objetos que interactúan con objetos de su propia clase para resolver ciertos problemas, como en este caso la distancia entre dos puntos. Podríamos haber hecho una clase como de este tipo, pero vimos que pues esto sí, y es que miren, y eso pasa a veces en el proyecto. Me ponen clases con cosas que no deben ir y me argumentan que de todos modos resuelve el problema. Pues sí, pero no es tanto que nada más resuelve el problema. Al final de cuentas es lo más importante, pero pues nosotros estamos aprendiendo cómo resolverlo de una manera más estructurada, más organizada. Entonces, no es nada más como aquí. Yo puedo hacer una clase que haga esto y que me resuelva la distancia y ya. Pero en la realidad no es así. En la realidad son dos puntos y cada uno un punto va a interactuar con otro. Bueno, entonces ya tenemos la clase punto. Vemos que en el cálculo de la distancia interactúan dos puntos que ahí en el diagrama como que no se aprecian porque dice, bueno, aquí la distancia nada más yo veo un punto, es el parámetro. Pues sí, lo que pasa es que el otro punto es el que manda a llamar el método. Ese como que es un objeto escondido porque siempre está presente porque es el dis. El objeto que manda a llamar el método, dentro del método es el dis. Bueno, entonces acá sí se ve más claro porque se ven dos objetos, uno, dos, pero este se convierte en dis y es el que no se ve, porque estamos dentro de él, como quien dice. Y bueno, este es el otro. Vamos a revisar la clase porque nos falta un método. A ver, aquí está la clase punto, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí está la clase punto. Rescatamos el método que calcula la distancia. Aquí también como que se ve que es nada más un punto, pero es que el otro punto es el dis. El dis viene siendo el objeto que mandó llamar el método y ya en sí es un punto, más que todos los objetos por dentro se reconocen como dis. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el punto medio. Fíjense, inclusive aquí lo dice en el código que aquí intervienen dos puntos, el dis y el p, que llega como parámetro. ¿Cuántos puntos intervendrán si quiero calcular el punto medio entre dos puntos? A ver, yo quiero calcular, aquí tengo el punto A y el punto B, y quiero calcular el punto medio entre ellos. ¿Cuántos puntos intervienen finalmente? ¿Dos? En total. A ver, tengo el punto A y el punto B. Y ahí ya van dos. Y quiero el punto medio. Entonces, ¿cuántos son? Son tres. Para calcular el punto medio intervienen tres puntos. Entonces, vamos a declarar aquí cómo quedaría el método para calcular la distancia entre dos puntos. A ver, va a ser un método que se va a llamar medio. Obviamente, ya el primer punto es el que manda a llamar el método que es dis. Ya tenemos un primer punto. El segundo punto es de cuál vas a obtener el punto medio, el extremo. Entonces, esto lo vamos a tener aquí en un parámetro que es otro punto. ¿Y en dónde está el tercer punto? Es el que va a calcularse y el método me va a regresar un punto. No es como la distancia que me regresa un valor escalar, un doble. No, el punto medio, el resultado es otro punto. Ahí está el tercer punto. Entonces aquí le pondríamos que va a regresar un punto. Son tres, los dos que sí se aprecian, pero el otro es el dis. ¿Cómo, por ejemplo, cómo calcularíamos el punto E? Vamos a decir que el punto E, acá en código, le diríamos punto E es igual a punto medio y le pasaríamos como parámetro el punto B. Aquí sí se aprecian los tres puntos. El, el punto que manda a llamar el método, el punto que llega como parámetro y el resultado que es otro punto. Bueno, entonces esto ya los tenemos identificados en el otro. Este viene siendo dis. A ver, este viene siendo dis. Ahora, este es dis, ¿verdad? Ya en el método, A no es que se convierta, es que es el mismo objeto, pero acá adentro se conoce como dis.
Luego, el segundo objeto es el que llega como parámetro. La aplicación lo conoce como B, pero dentro del método es el parámetro que nosotros le pusimos como referencia la P. Y entonces el resultado va a ser otro punto que ahorita todavía no sabemos cómo se llama, porque ese lo vamos a crear dentro del método. El método va a crear un punto y ese es el que va a regresar como resultado. Bueno, entonces nos vamos aquí a la aplicación. Vamos a dejar eso ahí. Ahí está el diagrama, cómo debería quedar. Y vamos a codificar ese método. Bueno, voy a copiar esto porque es muy parecido. A ver. Este método, el que vamos a involucra tres objetos de la clase punto. El primero es el que manda a llamar al método. Claro, acá lo manda a llamar, acá en la aplicación lo manda a llamar como A, porque es como conoce al objeto con la referencia A. Pero dentro pues va a ser el dis. Luego, manda el punto B, pero acá el mismo objeto lo voy a conocer como P, porque es el que va a llegar como parámetro. Entonces, bueno, el método quedaría así. Ahorita vemos el tercero punto. Entonces aquí sería public punto. ¿Por qué punto? Porque me va a regresar un punto. El método me va a regresar un punto. ¿Sí? Bueno, y luego aquí sería medio, y va a recibir como parámetro otro punto, el punto P. Por eso es importante entender que los nombres que les damos a los objetos no son en realidad los objetos, son las referencias, cómo conocemos al objeto. Porque aquí vemos que el objeto que la aplicación conoce como A, acá la conoce como dis. El objeto que aquí conoce como B, acá la conoce como P, pero es el mismo objeto. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el tercer objeto, el 3, es el que resulta de calcular el punto medio entre dis y P. El punto medio entre dis y P, que acá en la aplicación es entre A y B, eso es otro punto. Por eso es el tercer punto, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir, aquí lo voy a escribir, vamos a calcular el punto medio entre dis y P, sin importar cómo lo llamen en la aplicación que invocó el método. Allá lo pueden conocer con otro nombre, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, ¿cómo se calcula el punto medio, por cierto? ¿Alguien sabe, alguien se acuerda? ¿Cómo se calcula el punto medio? Bueno, si no nos acordamos, pues lo investigamos, lo consultamos. El punto medio no es el resultado es un punto, o sea que tiene sus coordenadas x y y. Y aquí tenemos cómo se calculan esas coordenadas x y y. ¿Sí? Aquí. Bueno, entonces la x del punto medio va a ser la suma de las dos x entre 2, el promedio, ¿verdad? Y las y también. Claro que con nosotros, la x del primer punto es la x de dis y la x del segundo punto es la x de p dentro del método. Y la y pues es lo mismo. Entonces, y estos valores x, m y m sí son de tipo doble porque son valores, son números. Entonces aquí vamos a declarar esas dos variables, le diríamos doble xm, o sea, la x del punto medio, esto no es el punto medio, es la x del punto medio, va a ser la suma de las dos x entre 2, pero aquí en el método, pues mi primera x es de dis y mi segunda x es de p, entonces aquí sería, le puedo omitir el dis, lo estoy poniendo para remarcar lo que estamos haciendo, pero no es necesario ponerle el dis, dis.x más p.x, esto lo vamos a dividir entre 2. Y eso me da la x del punto medio. Todavía no tenemos el punto medio. Bueno, entonces
vamos a calcular ahora la y del punto medio, ym, es igual. Y otra vez es una suma, la suma de las coordenadas y, dis.y más p.y, o sea, la y del punto P, entre 2, ¿verdad? Así. Bueno, ya tenemos las coordenadas del punto medio, pero todavía no tenemos el punto. Hay que crearlo. El resultado del punto medio es crear un nuevo objeto punto y regresarlo. A ver, voy a crear aquí un nuevo punto que le voy a llamar M. Ese va a ser el punto medio. Y recuerden que tenemos 3 constructores de la clase punto. Y yo estoy aquí estoy usando el constructor por default. Bueno, y ese es el que vamos a regresar. Return. M es un punto, o una referencia de punto, más bien. Y coincide con esto, ¿verdad? Ahora, bueno, ya le puedo poner nombre aquí. Vamos a calcular, dice, el que resulta de calcular el punto medio entre dis y P. Ah, bueno, ya le pusimos nombre. Es el punto M, porque lo acabo de poner. Y es el que vamos a regresar como resultado. Ahora, tal y como lo dejé, ¿ustedes creen que me va a regresar el resultado correcto? Porque M, es más, vamos a probarlo aquí. Nos vamos a la aplicación y le decimos, yo dije que va a ser el punto de, voy a poner esto, o sea, le voy a decir acá, a ver, sería punto E es igual a punto medio con B. Bueno, aquí ya inclusive ya le estamos dando un nombre. Esto que puse abajo, o en azul, son los nombres como se conocerían los objetos dentro del método. Y esto que está arriba son los mismos objetos, pero como se conocen en la aplicación. Entonces, este ya tiene nombre. Entonces lo voy a copiar. Sería esto. Ya tiene nombre. El punto E, ¿cómo se va a llamar? ¿O cómo se llama ya? Se llama M. Dentro del método, este se llama M, ¿sí? El punto E. Bueno, ahí quedó medio amontonado. Entonces, bueno, aquí ya cuando regresa, el método me va a regresar el objeto creado en la referencia M. Pero cuando lo regresa, yo lo estoy recogiendo en la referencia E. Entonces, E y M es el mismo punto. Nada más que M lo generó el método. Y E es como yo lo voy a conocer en la aplicación. Entonces, aquí le diría una salida. Así. El punto medio entre A y B es, y le voy a decir que le dé salida al punto E. Ahora, si ahorita lo ejecutamos, vean cómo me va a decir que que el punto medio entre A y B es 0, 0. ¿Por qué me está diciendo eso? No es cierto. ¿Pero por qué me lo está diciendo? Porque aquí en el método que calcula el punto medio, nosotros le estamos regresando un objeto nuevo, ¿sí? Bueno, no, para no me enojé, bueno, entonces me pone 0, 0 porque estamos regresando un punto creado con el constructor por default que le pone 0 y 0 a las X. No, la idea es crearlo con estos valores que calculamos, ¿verdad? Entonces aquí le digo, XM, vamos a usar el otro constructor, y YM. Ya estamos regresando el punto, pero con las coordenadas calculadas con la fórmula del punto medio. Entonces lo ejecutamos y nos dice aquí que el punto medio está en
1 y 0.5. Vamos a checar acá. Bueno, porque tenemos 1 y 0.5, ¿sí? A ver, lo voy a poner aquí. Voy a tomar este punto. La coordenada dice que 0, aquí está el 0. Y, ¿sí fue ese? A ver, ¿dónde quedó? Ah, no, 1 y 0.5. Aquí están las coordenadas. 1 en X, 0.5 en Y. Entonces, me muevo 1 en X, aquí está 1, y la mitad en Y. Y aquí, bueno, ahí más o menos, no me deja exactamente, pero ahí quedó. Más o menos ahí quedó, ¿verdad? Ahí está el punto medio. Entonces, este viene siendo el punto E. El punto E, vamos a ponerlo por aquí. El punto E, dijimos que era 1, 0.5. Eso lo calculamos ya con el método del punto medio. Vamos a suponer que yo le diga, a ver, quiero el punto medio entre E y B. Vamos a calcular el punto medio entre E y B. Entonces, lo vamos a hacer aquí en la aplicación. Le decimos, lo voy a copiar de aquí, ¿sí? En este caso, el resultado que me regresó el método medio, sí lo guardamos en una referencia que llamamos E. Pero acá, ahora yo le voy a decir que el punto medio entre E y B, pero no lo voy a guardar en ningún lado, nada más quiero que me lo regrese y mostrarlo. Esa referencia, ese objeto no lo estoy guardando en una referencia. Bueno, entonces aquí sería, le voy a decir al punto E que calcule el punto medio con respecto al punto B. ¿Sí? Aquí, E punto medio B me va a regresar el punto medio entre E y B, me lo regresa, pero yo no lo estoy guardando en una referencia, le estoy dando salida nada más. Claro que ya perdí ese objeto, porque no tengo una referencia. Vamos a ver. Dice que es el 3.5 menos 1.75. Vamos a ver si lo podemos ubicar por aquí. A ver, sería... Voy a tomar este punto, ¿sí? A ver, este punto. Y lo voy a traer para acá. Dice que es 3,5 y menos 1, o sea, casi menos 2. Aquí está, 1, 2, 3,5 y abajo casi menos 2. Más o menos quedaría por ahí. ¿Sí? Ahí está el punto medio entre E y B. Y bueno, digo, no sé si exactísimo, pero sí nos da una idea de que sí está al centro. ¿Eh? Y así le podremos seguir diciendo, pues ahora calcula el punto medio entre A y E o entre este y me va a ir dando el punto medio. Entonces vemos como la clase punto sí nos va dando más información con la cual podríamos crear otro tipo de figuras, otro tipo de elementos geométricos. Con esta abstracción que hubiéramos hecho, pues no era posible hacer todo eso. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la clase punto, ya está trabajando y la vamos a utilizar para otro ejercicio. A ver, entonces voy a revisar aquí y vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a desarrollar una aplicación para determinar el área y perímetro de un triángulo, pero cuyos vértices son puntos del plano cartesiano. ¿Sí? Se trata de calcular el área y el perímetro de un triángulo. Entonces, ya nos están diciendo cuál es el objeto. El objeto es el triángulo. Un triángulo, puedo crear muchos triángulos a través de una clase que se va a llamar triángulo. Entonces, vamos a empezar por una abstracción, como siempre lo hemos hecho, una abstracción del triángulo. La voy a poner por aquí. Pero este color, voy a poner este color. Entonces sería así. A ver, lo voy a poner así. Creo que hasta aquí está bien. Oh. Hasta aquí está bien. Bueno, entonces, el diagrama, por cierto, jóvenes, el diagrama es nada más un rectángulo dividido en tres, pero con las rayas así.
y no se ponen mensajes, no se ponen comentarios, nada más se ponen nombre de la clase, atributos y métodos, todos los métodos aquí. Bueno, entonces, vamos a hacer la abstracción de un triángulo. Por lo tanto, la clase se va a llamar triángulo. La clase es el nombre en singular, empezando con mayúscula. Lo que es bien claro es que vamos a calcular el área del perímetro, por lo tanto ya tenemos aquí dos métodos. En donde está lo interesante es en los atributos. ¿Sí? Bueno, aquí ya, ¿cómo podemos abstraer un triángulo? ¿Qué elementos va a tener? ¿Qué atributos? ¿Qué dimensiones? ¿Qué tendría un triángulo? Puede ser lados. ¿Cómo calcula el área de un triángulo? Base por altura. Podríamos pensar algo como esto. Acuérdense que son privados. Base de tipo doble y altura de tipo doble. Con eso podremos calcular el área. ¿Y el perímetro? ¿Qué necesitaríamos para el perímetro? Los lados. Podríamos pensar, bueno, pues los tres lados, porque es la suma de los tres, ¿no? Pero, pues, la base ya es uno de los lados. Entonces, de hecho, ya tenemos uno, ¿no? Bueno, pues entonces le pondríamos el lado 2. El lado 1 sería la base. Y el lado 3. Bueno, ahorita la abstracción de una clase no es algo trivial, no es algo así que nada más ponerle variables y métodos y ya hacemos que funcione. No, esa no es la idea, no es nada más que funcione, que la sintaxis no cause problema, no es que realmente represente algo en mi problema. Entonces, ahorita no hay tiempo de analizar si eso realmente es necesario, pero yo les puedo decir que no. No es necesario tanto para un triángulo. Entonces, esta puede ser una abstracción y yo la voy a forzar a que trabaje, a que me dé los resultados correctos. Pero pues es como si yo hiciera un edificio, ahí como salga, nada más con que me vaya dando servicio. No es la idea, es hacer un edificio bien hecho, bien pensado, bien analizado. Bueno, entonces aquí yo les puedo decir que esto, pues no es una abstracción correcta del triángulo. Sí es una abstracción, pero no es correcta. Entonces, esto la vamos a descartar. Vamos a ponerle por aquí unas rayas. Esta abstracción es fallida, aunque la podamos hacer funcionar. Bueno, hay otra abstracción, porque es que con base de altura sí puedo calcular el área, pero para el perímetro, ¿cómo le haría para calcularlo? No, y no necesito los tres lados. Por eso hay que analizarlo mejor si realmente eso funciona. Y bueno, de una vez les digo que no. Podríamos hacer otra abstracción. Voy a copiar esto. Una abstracción de esta manera. A lo mejor aquí le digo, bueno, voy a quitar primero esto porque no sabemos si realmente va. A ver, no, esto no. Quiero quitar este. ¿Sí será? Bueno, quito ese y quito este. Área y perímetro, pues eso lo dejamos porque sí son cálculos que va a hacer el triángulo. Pero podemos hacer una abstracción aquí un poco más concreta. ¿Así? Bueno, ¿por qué esta abstracción sí es válida? Porque bueno, para calcular el perímetro, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para calcular el perímetro? Nada más sumamos los lados, ¿no? ¿Y el área cómo lo calculo si conozco los tres lados? Pues ya lo hemos visto con la fórmula de Herón. La fórmula de Herón me permite calcular el área de un triángulo si conozco los tres lados. Entonces, esta abstracción sí es correcta. Esta no es correcta. Esta es correcta, pero no nos sirve para nuestro problema. Porque nuestro problema dice que el triángulo está
va a estar formado de puntos que son los vértices del triángulo. Así es que esta abstracción, aunque es correcta, no es la que necesito para mi problema. Es lo que habíamos dicho de la abstracción. Nosotros podemos abstraer lo mismo de diferentes formas y depende cuál es la útil, pues la que me sirve para resolver el problema. Y esta no me ayuda a resolver el problema que me están planteando. Entonces, esto, bueno, voy a copiarlo antes de ponerle ahí una tacha. Esta la voy a poner por acá, ¿sí? Bueno, voy a poner una tacha, pero punteada, indicando que pues esto está bien, pero no es lo que necesito. Esta de plano está mal, pero esta está bien, pero no es la que yo necesito. La que yo necesito es aquella que me permita formar un triángulo a través de sus vértices, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo voy a formar aquí un triángulo, ¿sí? Voy a inventar aquí los vértices en los puntos. Ahí está un vértice, aquí voy a poner otro, y luego voy a poner otro vértice por acá, digamos por aquí. Entonces, ¿cómo es posible formar un triángulo con esos vértices? Ah, pues uno los uno, ¿verdad? Ahí es. Bueno, entonces, pues los uno con líneas, ahí está, pero deben ser continuas porque si es un triángulo. Entonces, yo uno este vértice y luego este con este y luego este con este. Y ahí tenemos un triángulo. Bueno, este se resiste a... Ahí está, ya tenemos un triángulo, ¿verdad? Bueno, pero lo formamos con vértices y uniendo los vértices, pues ya se formaron los lados. Bueno, vamos a ponerle nombres a estos puntos. Vamos a decir que este es el punto A. ¿Me ayudan con las coordenadas? ¿Qué coordenadas tiene el punto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿no? 3 y 3 son 6. 6 y en Y. 3. 2, ¿no? A ver, este va a ser el punto B. El punto B, coordenadas en X, menos 1 y en Y, menos 3, ¿verdad? Y luego, este es el punto C. El punto C, coordenada en X, 1, 2, 3, 4, menos 4. Coordenada en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Así? Esos son los tres vértices. Bueno, entonces con esos tres vértices ya formamos un triángulo. Se trata de calcular el área de perímetro de este triángulo. Bueno, entonces, como nuestra fuente de información no van a ser los lados, sino los vértices, entonces nuestro triángulo lo podemos abstraer de esta manera. En lugar de ponerle lado 1, le pondría vértice 1. Y luego aquí sería vértice 2. Y acá vértice 3. Pero los vértices, ¿qué tipo de datos son? Este es el vértice, este es el vértice, este es... ¿Qué tipo de datos son? Son dobles. Acá los lados sí son dobles, pero los vértices, ¿qué son? Enteros. A ver, ¿esto cómo lo mencionaría? ¿El qué? Ah, en el eje de coordenadas, olvídense de programación orientada a objetos. ¿Qué es esto? Un punto. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, el vértice 1, ¿qué tipo de dato es? Son puntos. El vértice 2 es un punto. Y el vértice 3 también. Bueno, este es el primer ejercicio en donde tenemos una clase cuyos atributos son objetos. Casi todos los atributos habían sido enteros o dobles o cuando mucho cadenas, que también son objetos, pero que tienen un tratamiento un poco especial. Entonces, el hecho de que los atributos sean objetos
pues sí va a ser un poco de diferencia a la hora de manejar los get y los set. No, no tanto en la sintaxis, sino en el concepto, ¿sí? Bueno, entonces, quiere decir que ahora los lados van a ser cálculos. Para conocer los lados del triángulo, los voy a tener que calcular a través de los puntos. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar esta clase. Esta sí esa es la correcta para nosotros. Entonces la dejamos por ahí. A ver, aquí sería esa clase, ¿sí? Y pues vamos a codificarla por acá. Nada más que voy a crear otro proyecto, ¿sí? Para tenerlo por separado. Entonces voy a crear un proyecto que se va a llamar aplicación triángulo. PB 2025-03-11. Caray, le puse ahí demasiados. 0311 aplicación triángulo. Muy bien. Y vamos a agregar esta clase. Entonces aquí sería ¿por qué quedó así? Ah, es que le puse 0003. Por eso quedó al principio. Bueno, luego lo cambio. Si es que siempre deben quedar al final. Debe ser el último proyecto. Pero aquí quedó al principio. Bueno, entonces aquí le agregamos una nueva clase. Y se va a llamar triángulo. Y bueno, esa clase triángulo va a tener como atributos tres vértices son variables de la clase punto. Entonces sería private punto, porque va a ser un punto, vértice 1. Y luego private punto, vértice 2. ¿Por qué está marcando error en punto? ¿Alguna idea? Porque estamos en otro proyecto y aquí no tenemos la clase punto, pues aquí no la conoce. Entonces lo que voy a hacer es copiar la clase punto del proyecto, de aquí aplicación punto, la vamos a copiar. Aquí está la clase punto, copiar, me regreso a donde estaba haciendo aquí el proyecto y en el paquete, para que lo conozca, tiene que ser el mismo paquete. Si lo pongo en otro paquete, tampoco lo va a conocer. Entonces, lo pongo aquí, pegar con refactor para que acomode correctamente en qué paquete va. Me pregunta, ¿qué nombre le quieres poner a la clase? Como está en otro proyecto, pues me sugiere que sea el mismo y le digo que está bien. Bueno, ya tenemos la clase punto en mi proyecto nuevo. Aquí está clase punto, clase triángulo. Ya puedo cerrar este. Y entonces la clase triángulo ahora sí va a conocer la clase punto. Bueno, vamos a agregar un constructor. El de default. Lo puedo hacer aquí por inserción de código. Constructor sin parámetros. Ahora, normalmente en ese constructor ponemos que sueldo es igual a 0, que días trabajados es igual a 0. Ponemos valores, digamos, por default a esos atributos. Pero en este caso los atributos son objetos, entonces no puedo hacer algo como esto. Vértice 1 es igual a 0. ¿Por qué no? Pues porque vértice 1 no es numérico. ¿Qué es vértice 1? Es un punto. Entonces es un objeto. Bueno, entonces aquí tengo dos opciones. O le pongo nulo, ¿sí? Pero en el entendido de que por ahí en la documentación o quien utilice esta clase triángulo, le decimos, si utilizas el constructor por default, el triángulo no va a tener ningún punto, porque todos los tres van a ser nulos. Esa es una opción. Y la otra es crear tres puntos en el origen. O sea, que los tres vértices estén en el origen, pero ya van a existir esos objetos. Entonces, yo voy a tomar esa opción. Aquí le pondría new punto. Entonces, aquí, pues, el vértice 1 va a ser un punto en el origen. Y lo voy a hacer para los otros dos.
Estos dos, ¿sí? Aquí sería vértice 2 y vértice 3. Luego, vamos a agregar el segundo constructor, que sería, pues, el parametrizado. Le voy a decir aquí, insertar código, constructor, y con los tres atributos que los incluya en el constructor, genera, y ya, pues aquí está el constructor parametrizado. Recibe tres vértices y los asigna de los parámetros a los atributos. Vamos a poner los métodos getSet. Entonces aquí sería getter y setter. De los tres, los generamos. Ya están encapsulados porque los pusimos privados. Y bueno, ya tenemos, vean cómo el get vértice me regresa un punto, porque el vértice es un punto. Y el set vértice me pide un punto, porque lo va a asignar a un punto. Bueno, el toString yo lo voy a codificar por mi cuenta. Le voy a poner public string, nada más cuidando que la firma sea la misma, toString. Y entonces aquí nada más revisamos que aquí diga override para confirmar que sí es el método correcto. Y entonces yo lo que quiero es que salgan los vértices del triángulo, pero el punto ya sabe cómo mostrarse a través de su propio toString. Entonces le voy a decir, regresa una cadena que diga B1 de vértice 1 más vértice 1. Aquí, cuando se ejecute, pues vértice 1 va a mandar llamar su toString y esa cadena se la va a pegar aquí. Luego vamos a ponerle aquí ahora vértice 2 con espacios para que no quede pegado. Y luego más vértice 2, que también lo va a concatenar, lo manda a llamar el toString. Y por último, el vértice 3. El 3, ¿sí? Bueno, eso es lo que me va a regresar el toString. Ahorita no va a haber tiempo de empezar los métodos de proceso. Hasta ahí le vamos a dejar, pero sí lo podemos probar. Vamos a probarlo rápidamente, ¿sí? Entonces me voy a la aplicación y vamos a crear precisamente este triángulo, este que está aquí. Para eso voy a crear primero 3 puntos y luego le voy a pasar al constructor del triángulo esos 3 puntos para que cree el triángulo. Entonces, a ver, le decimos aquí, punto A es igual a new punto, y le voy a pasar pues los parámetros o las coordenadas 6,2. ¿Sí? Aquí mismo, nomás que lo voy a poner abajo, podemos crear aquí los 3 puntos, ¿no? New, así como cuando declaramos variables del mismo tipo separados por coma. New punto, ahora el punto es menos 1, menos 3, menos 1, menos 3. Y vamos a crear el punto C, new punto, sería menos 4 y 7. ¿Sí? Menos 4 y 7. Y ya creamos los 3 puntos. Con estos puntos vamos a crear el triángulo. A ver, le voy a poner triángulo verde porque lo pinté de verde. Entonces sería triángulo verde es igual a new triángulo. Y el triángulo pues tiene dos constructores. Si le pongo el de default, pues los 3 puntos los va a crear en el origen. Pero le voy a pasar 3 puntos precisamente porque ya los tengo creados. El A, el B y el C. ¿Ve? Ya creé 3 puntos y con los 3 puntos creé un triángulo. Y ahora vamos a darle salida al triángulo verde. Lo voy a poner así, verde, y luego así, y luego más, verde. Aquí ya sabemos lo que sucede. Va a mandar llamar el toString de verde, que es el triángulo, y ese toString me va a poner los 3 vértices, y a su vez mandaron llamar el toString de cada punto. A ver, entonces, la idea es que aquí me debe poner estos 3 vértices. Claro que no los va a conocer como A, B y C. Esta A se pasó a vértice 1, esta B a vértice 2 y esta C a vértice 3.
A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces, el triángulo verde tiene tres vértices. El vértice 1 es 6, 2. El vértice 2, menos 1, menos 3. Y el vértice 3, menos 4, 7. Bueno, aprovechando que estamos aquí, hay que tener cuidado. Miren, vamos a analizar rápidamente el constructor. El constructor recibe una referencia. Ya sabemos que este no es un objeto, es una referencia. Entonces, cuando el constructor o cuando la aplicación le pasa el punto A, aquí este objeto nació en la aplicación y se le conoce como A. Se le pasa al constructor de triángulo y el constructor de triángulo no es que saque una copia de A, recibe el mismo objeto, pero allá lo conoces como A, aquí lo conozco como vértice 1. Y luego ese vértice 1 se le pasa al atributo vértice 1. Entonces, en pocas palabras, el punto A es el mismo objeto, nada más que en la aplicación se conoce como A y aquí se conoce como vértice 1, pero es el mismo objeto. Eso no es que esté mal, pero sí tenemos que considerarlo. Porque fíjense, ¿qué pasa si yo aquí en la aplicación le digo, a ver, ahí está el triángulo verde, ¿verdad? Y luego le digo a.setx, le voy a cambiar la x al punto A. Le voy a poner 499, ¿sí? Para que se denote ahí la diferencia. Y luego le voy a decir otra vez al triángulo verde que se muestre. ¿Sí? Yo no modifiqué el triángulo, modifiqué el punto. Entonces lo ejecutamos y ¿qué sucede? Que el triángulo también se le afectó porque A y vértice 1 es el mismo objeto. Cuando pasamos parámetros que son primitivos, sí sacan una copia y son independientes, pero cuando le pasamos un parámetro que es una referencia, no es una copia, es el mismo objeto. Le estamos pasando la dirección del objeto. Entonces, todo lo que haga sobre A, lo estoy haciendo sobre el triángulo. Eso puede ser una ventaja o una desventaja según lo que queramos hacer. Lo que sí hay que estar conscientes de eso, de que cuando nos pasan parámetros que son referencias de objetos, no es una copia, me pasan en dónde está el objeto. Todo lo que yo le haga a vértice 1 también lo va a reflejar en A, porque es el mismo objeto. ¿Sí? ¿Cómo le haremos para que no fuera el mismo objeto, que fuera una copia del objeto? Fíjense, lo voy a hacer rápidamente, al cabo, esto es rápido. Si en lugar, en el triángulo, si en lugar de pasarle directamente en el constructor las referencias de los objetos, aquí lo que le estoy diciendo es que acceda al mismo objeto. Pero si yo hago esto, acuérdense que tenemos un constructor de copia de punto. ¿Qué estaría pasando ahí? Que el vértice 1 ya no va a ser el mismo que le llegó aquí, va a ser una copia. Por lo tanto, lo que se haga sobre este vértice ya no le va a afectar al triángulo. A ver, lo voy a ejecutar. Y vemos que ahora, aunque haya cambiado el punto A, acá ya no se alteró. Porque el constructor está sacando una copia del objeto, no le está pasando el mismo objeto. Hay diferencia. ¿Cuál es lo mejor? Pues depende de lo que necesitemos. Ahorita, para no meternos en problemas, pues lo vamos a dejar como estaba. Siendo conscientes de que cualquier cambio que yo le haga a los puntos, lo voy a afectar el triángulo, porque es el mismo objeto. ¿Sí? Ok, ahí lo vamos a dejar. Mañana hacemos los cálculos del área y perímetro. Mande. ¿De esto o de